Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Se acercan las navidades, o los reyes, si eres tú más de reyes. Bueno, al tema que siempre me acabo yendo por las ramas. Se acercan las fiestas, y si tienes un colega, pareja, amigo, familiar conocido o desconocido que sea un motero y que quieras hacerle un regalo, este vídeo es para ti. También te digo que hacer un regalo a un desconocido es un poco raro, pero no estoy aquí para juzgarte. Adelante con tus sueños, colega. ¿Veis cómo os decía que me iba a ir por las ramas? Sé que siempre acabo igual. Venga va, sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, parece que no, pero hay un montón de regalos que puedes hacer para un motero que te harán quedar como un crack y le harán al agraciado mucha ilusión. En este vídeo os voy a traer varias opciones, desde cosas muy baratas hasta más caras, para que tengas dónde elegir según lo que te venga bien gastar a ti. He pensado mucho el orden que iba a poner los distintos regalos, y al final me he decidido por ponerlo de manera aleatoria y ya está. Estoy un poco vago últimamente, no os voy a negar. Vamos a ir con el primero. La campana motera. Este regalo es un puntazo. Os explico un poco de qué va. A grandes rasgos es una campana pequeña que se pone en la parte baja de las motos custom para traer suerte al que la lleva. Tengo un vídeo en el que lo explico mejor que se llama Costumbres Moteras, por si alguien quiere saber más. La cosa que hace que este sea un regalo genial es que para que te dé suerte no te lo puedes comprar tú mismo, te lo tiene que regalar a alguien, por lo que si se lo das a alguien es un puntazo. Valen entre 10 y 15 euros y al igual que con todos los demás regalos que salen en este vídeo os pondré un enlace en la descripción por si estáis interesados. Pernera. Hay quien lleva sus cosas, ya sabes, llave, cartera, móvil, lo que sea, en los bolsillos cuando va en moto. Pero ese es un poco rollo, porque te molesta y además se puede caer y tú no te darás cuenta. Otra alternativa es la de llevarlo en la chaqueta, pero no todas tienen bolsillos suficientes y aun cuando los tienen, lo normal es que no te quepa todo, solo la documentación de la moto ya ocupa lo suyo. La solución para este problema son las perneras. Lo que ocurre es que cuando buscas la típica que se encuentra es la de GB o similares, que por norma general no pega demasiado con el estilo custom, o a mí al menos no me termina de gustar. Pero he encontrado un par que sí que me gustan y os las dejo en la descripción. Una es muy sencillita y elegante y la otra es de cuero con un acabado bastante guay. Ya me la he pedido. Arrancador. Es la típica cosa que con que la utilices una vez ya te ha salido rentable tenerla. Lo suyo es tener uno al menos por grupo de colegas, si es que salís en grupo. Lo compráis entre todos y que alguien lo lleve en las rutas. No es nada raro que una batería no te dé señales que está en las últimas hasta que te deja tirado del todo. Pues bien, si llevas un arrancador contigo, esa cabrona no se saldrá con la suya, y al menos hasta casa podrás llegar. También es muy útil si tu moto lleva un tiempo largo sin arrancar, ya que así aseguras que no se vaya a quedar en un simple intento. Hay arrancadores de prácticamente todos los precios que puedas pensar. El mío me costó algo menos de 40 euros cuando lo compré y estoy contento con él. Mi moto nunca la ha arrancado, pero la de 3 colegas sí. Banda de cabrones, a la siguiente os cobraré desplazamiento. Así que ya sabéis, pocos regalos más útiles pueden haber que un arrancador para esos momentos tan complicados. Bolsas sobre depósito. Esto es una maravilla. Yo había probado una hace años. Costaba de ponerla un rato largo y no cabía prácticamente nada. Pero algunas cosas cambian y unas pocas para mejor. Actualmente hay mochilitas para poner encima del depósito que van con imanes y solo un enganche, por lo que se ponen y se quitan en 10 segundos. Y son la leche para viajes o rutas, porque tienen una parte transparente hecha para que pongas el móvil o el mapa y te puedas guiar. Eso viene genial para los que no queremos poner un soporte para el móvil en el manillar, por miedo a que se caiga o sencillamente porque no nos gusta. Las características que tiene que tener una bolsa sobre depósito para que sea de las que me gustan a mí son que tenga imanes para que se sujete mejor, que tenga bolsillo transparente para el móvil o mapa y que sea a prueba de agua o traiga bolsa para convertirla en impermeable en caso de que llueva. Esta bolsa se ha convertido en un imprescindible para mí cuando salgo un poco más lejos y seguro que hará mucha ilusión al que la recibe. Juego de herramientas para llevar. A veces, mientras estás por ahí con la moto, surgen imprevistos que son de fácil solución siempre y cuando lleves contigo un juego de herramientas. Pues bien,
Este es un juego pequeñito que siempre llevo conmigo y te puede salvar de algún que otro apuro. Vale sobre 10 euros y aguanta el paso del tiempo si lo tratas bien. Yo tengo 2 y el más viejo tiene más de 2 años. Ni tan mal. Intercomunicador. ¿Es el intercomunicador legal o ilegal? Pues bien, no os voy a contestar a eso aquí. Pero sí os voy a decir que es la hostia de útil. Para oír música, contestar llamadas, comunicarte con tus colegas de ruta o escuchar el GPS. Los hay de todos los precios. Este que os recomiendo es uno con la calidad-precio más que contrastada. Los hay de dos tipos: manos libres, que van escondidos dentro del casco, y el intercomunicador en sí, que va por fuera y alguna vez la gente es multada por llevarla. Os dejo enlaces a los dos en la descripción del vídeo. Kit de herramientas para casa. Para hacer tus chapuzas en casa, un buen maletín de herramientas es indispensable. Con este tendrás todo lo necesario para desmontar media moto o arreglar la lavadora. He hecho ambas cosas muchas veces con este maletín y va de maravilla. Nota mental: comprar una lavadora. Tiene calidad de materiales y una variedad muy amplia de herramientas. Es un regalo cojonudo donde los haya. Teniendo en cuenta la temporada en la que estamos, los siguientes regalos tienen como misión defender a tu ser querido de uno de los mayores enemigos de los moteros: el frío. Braga de calidad. Una braga que te abrigue bien el cuello es mitad de camino para no morirte de frío en la moto. Es una zona muy sensible y en la que entra frío sin piedad ninguna. La idea es tapar entre el fin de la chaqueta y el principio del casco. Esto lo hace de maravilla una buena braga. Balaclava, también conocido como pasamontañas. Para el frío, lo mejor es un pasamontañas. Te tapa cuello, cabeza y nuca, mejor que cualquier otra cosa, y viene especialmente bien para protegerte del frío más fuerte. También viene especialmente bien para protegerte los oídos, algo que hay que cuidar especialmente si eres motero desde hace algún tiempo, porque los oídos sufren muchísimo, tanto por el viento como por el ruido. Guantes calefactables. He dejado el que creo es el mejor regalo que le puedes hacer a un motero para el último puesto. Hay muchas maneras de luchar contra el frío en las manos: puños calefactables, parches de calor, no salir de la cama, pero sin lugar a dudas, el que mejor abriga en invierno si vas en moto son los guantes calefactables. Te abriga las manos de forma completa y no solo por dentro como los puños calefactables, dando una sensación cálida que vale oro en esas noches invernales. Ya sabes, si quieres hacer un regalo de la leche, este es uno de los favoritos de todos los moteros. Bueno chicos, espero que todos disfrutéis en la medida de lo posible de estas fiestas y que el año que viene ya vuelva a ser todo normal otra vez, porque ya hay ganas. Mis mejores deseos para todos vosotros. Esto va a ser todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.